Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Bueno, como decía un pastor, hermano, la lluvia, el frío, no es algo para quedarnos en la casa. Él decía, ¿verdad?, de una forma pues exagerada, si no está lloviendo más que en el diluvio, no puedes dejar de venir a la iglesia. Si no estás sufriendo más que Job, pues hermano, aquí debemos de estar. Pero como no estás sufriendo más que Job y no está lloviendo más que el diluvio, hermano, pues aquí debemos de estar. Creo que es bueno estar en su casa porque, hermano, una palabra o que escuchemos, ¿verdad?, los que van a estar aquí hoy viendo, una palabra hoy puede hablar a nuestras vidas, puede transformarnos y nos puede guiar cada vez más a agradar al Señor. Y qué bueno que se dio cita hoy en esta tarde. Somos poquitos, pero creemos que estamos pocos, hermano, aún en su nombre ahí está Él. Entonces, vamos ahí a Mateo 5:7. Mateo 5:7. Si los que nos están viendo por ahí por redes sociales, ahí abra su Biblia, Mateo 5:7. Y hoy vamos a ver una bienaventuranza. Ya solamente nos quedan 4 bienaventuranzas, hermano. Hemos aprendido mucho en todas ellas. Y hablábamos, hermano, que ser bienaventurado es estar bendecido, gozoso, prosperado. Amén. Tienes la bendición de Dios sobre tu vida. Eso es ser bienaventurado. Dios, el Señor, por medio de estas bienaventuranzas nos enseña cómo estar, pues, digamos, en ese mapa para encontrarlo. Tenemos que ubicarnos en esas bienaventuranzas. Entonces, para ser discípulos, porque estas bienaventuranzas eran para sus discípulos, debemos de encontrarnos en cada una de ellas para entrar al reino del Señor. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Amén. Hermano, la palabra nos enseña que el Señor, el Padre, es uno de los mayores ejemplos de misericordia, hermano. Amén. Él hizo un pacto con nuestro padre Abraham, amén, y en ese pacto, amén, dijo que haría una gran nación, amén, que iba a escoger a ese pueblo. Y hermano, aunque el pueblo que escogió falló, aunque el pueblo que escogió muchas veces hizo lo contrario a su palabra, se olvidó de ella, Él tuvo misericordia de ellos. No le pagó conforme a sus obras, no los exterminó por completo, no. Siempre les daba una oportunidad más. Dice la palabra del Señor que sus misericordias se renuevan cada mañana, hermano, y cada mañana es una oportunidad más para arrepentirnos. Cada día que el Señor nos da es un día de misericordia, hermano, en el cual nos perdona y nos da una oportunidad más para acercarnos a Él. Entonces, el Señor es grande en misericordia y, como les digo, todo su pueblo, Él le dio oportunidades. ¿Por qué? Porque había hecho un pacto con Abraham de hacer una nación para Él, una nación santa. Entonces, la misericordia, hermano, el mayor ejemplo es nuestro Señor. Pero vamos a estar viendo unos ejemplos de que cómo el Señor quiere que así como Él es misericordioso, nosotros también lo seamos con nosotros mismos, en la comunidad, en la escuela, donde tú andes, también imites al Señor siendo misericordioso. ¿Para qué, hermano? Para que tú también alcances misericordia. Amén. Dice su palabra en Éxodo 34, 6 al 7, un ejemplo de nuestro Señor que es misericordioso. Jehová, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios,
Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hermano, Él es un gran ejemplo de misericordia. Amén. Él es un gran ejemplo de misericordia. Y Él nos pide, hermano, que seamos misericordiosos para que nosotros también alcancemos misericordia. ¿Y por qué es bueno practicar la misericordia? Porque al tú practicarla, tú mismo te haces un bien. Amén. Tú te haces un bien. Para que cuando te presentes delante del Señor, hermano, así como Él mostró misericordia, hermano, tú la muestres también con tus hermanos. Proverbios 11:17 dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Amén. Dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso. Hermanos, el que practica la misericordia se hace un bien. Hermano, porque cuando tú lo practicas, tú de algún modo con el tiempo, al tú perdonar a las personas, al tú ser bueno con las personas, cuando tú falles, ellos mismos también van a poder mostrar misericordia contigo. Amén. En Levíticos 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno de los más grandes mandamientos que el Señor nos manda es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el amar a tu prójimo, hermano, está la misericordia. ¿Bien? Está la misericordia. Hermano, pero ¿por qué le hace a tu alma bien el ser misericordioso? ¿Por qué le hace bien a tu alma ser misericordioso? ¿Qué opina usted? ¿Amén? ¿Por qué le hace bien a tu alma el ser misericordioso? Amén. Te edifica. Amén. ¿Qué más, hermano? Amén. Habría bondad. Amén. Habría bondad para nosotros también. Y una más, hermano, porque el Señor también nos dará misericordia en aquel día. Dice la palabra, Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ¿conviene ser misericordioso? Sí, hermano, sí conviene. Te haces un bien a ti mismo. Proverbios 11:7, ahí donde estábamos leyendo. Por otro lado vemos: mas el cruel se atormenta a sí mismo. Mas el cruel, el malo, acarrea mal para sí mismo. Aquel que no muestra misericordia, digamos que de algún modo, hermano, él mismo se condena. Él mismo se acarrea mal para su alma. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Aquel que es cruel y no se tienta el corazón para hacer mal, créame, hermano, yo he visto en los juzgados, en videos, aquellas personas que claman por misericordia, pero los jueces, al saber que ellos mataron a sangre fría a niños, a ancianos, a mujeres, ¿usted cree que un juez le va a dar misericordia? No le va a dar misericordia, hermano. El cruel, a sí mismo se acarrea eso mismo que él hace. ¿Amén? Entonces, esos crueles, como dice aquí en Proverbios 11:17, dice: mas el cruel se atormenta a sí mismo. Aquel que no mostró misericordia, cuando entre a la cárcel, aquellos mismos reclusos, compañeros, al saber, hermano, que violó a una niña indefensa, no le van a mostrar misericordia. Le van, hermano, a hacer a lo mejor las mismas cosas que él cometió acá afuera. Así como él mató a gente indefensa, lo van a golpear, a torturar. Y así aquel juez, hermano, le va a dejar caer todo el peso de la ley. Porque así mismo se acarrea esa misma... así como él midió, hermano, así mismo será medido. Amén. Entonces, cuando somos crueles para sí mismos, nos echamos maldad a nosotros mismos. Amén. Que nos miren sin misericordia. Entonces, busca ser misericordioso, hermano.
busca ser misericordioso, porque al hacerlo tú mismo te haces un bien. Para el día que tú falles, hermano, también muestre misericordia para contigo. Cuando falles encontrarás perdón en el Señor y en las personas. Entonces, hermano, la misericordia es muy buena, mostrarla. Entonces, un punto más que quiero hablar sobre la misericordia, dice, si muestras misericordia, amén, debemos mostrar misericordia. Y una de estas maneras es perdonándonos los unos a los otros. Muestra misericordia cuando nos perdonamos los unos a los otros. Mateo 6:12 dice, y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, hermanos, se muestra misericordia cuando perdonamos. En la oración modelo, hermano, una oración que constantemente debemos estar repitiendo cuando vamos a dormir, cuando despertamos. Es una oración modelo que no debe ser solamente esas palabras, es una oración modelo, hermano, para ahí tú empezar a hablar más cosas. Pero tienen que estar estos puntos de la oración modelo en tus oraciones diarias. Y en este punto dice, Padre, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Amén. Entonces, nosotros tenemos deudas espirituales cada día. Fallamos constantemente en pensamiento, en una mentira, si se te salió una maldición, si te portaste mal, los niños con sus padres, si desobedeciste. Bueno, tenemos una deuda espiritual cada día. Pero la oración modelo nos dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, yo no sé qué falla tuviste hoy, pero esa deuda el Señor la perdona y muestra su misericordia para con nosotros, hermano, cada día que tú falles. Pero hay algo aquí, una implicación, algo que nos deja a nosotros, hermano, con una responsabilidad. Amén. Nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros debemos responder de la misma manera como el Señor perdona tu deuda, así también tú tienes que perdonar a tus deudores. Amén. Tú también debes de perdonar a tus deudores. ¿Y cuántas veces, hermano, debes de perdonar a una persona que te hace un mal? ¿Amén? ¿Alguien sabe cuántas veces debemos perdonar a alguien? 70 veces 7. Amén. Así como el Señor muestra su misericordia perdonando nuestras deudas espirituales, nuestros pecados, nosotros también así debemos demostrar esa misma misericordia con nuestros hermanos, perdonando sus deudas. Entonces, la importancia, hermanos, de usar esta oración modelo es que vamos a imaginar esta escena. Usted acaba de discutir con su pareja. Y bueno, hermano, cenan, se bañan y, hermano, la esposa le pide perdón a su esposo o viceversa. ¿Y qué pasa? Se llena de orgullo y no la perdona. No se perdonan, hermano. Se va a su cama y hace su oración cotidiana, pero al mencionar esta oración modelo, que ya hemos enseñado, hermano, qué significa cada palabra. Cuando llegas de golpe, Señor, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, cuando tú no perdonaste a tu pareja o a tu hermano en el día y llegas a esa parte, es como si te dieran un golpe, como si te pararan en seco. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero si tú no perdonaste esa falta que te hizo tu esposa y no perdonaste a tu hermano, ¿cómo te va a perdonar el Señor, hermano? ¿Cómo te va a perdonar el Señor? Por eso el Señor deja esta clave aquí para que cada día, hermano, si tú quieres el perdón del Señor, tú tienes que perdonar las deudas de tus hermanos. ¿Ven? Tú tienes que perdonar las deudas de tus hermanos.
Amén. El cristiano debe perdonar como respuesta al recibir la misericordia y el perdón del Señor. El Señor te dice en pocas palabras, amado hermano, que si tú no perdonas, no esperes el perdón de Dios. Amén. La palabra nos dice que, refiriéndose al matrimonio, que los maridos deben de tratar a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, si no te pones a cuentas, si no perdonas las deudas con tu esposa, es más, dice la palabra que ni siquiera nuestras oraciones llegan al techo, no son escuchadas. Amén. Por más que grites, por más que hermano, que ruegues, si no te pones a cuentas con el Señor, tus oraciones van a estar retachando en tu placa, en tu lámina, en lo que sea, hermano. Amén. Hasta que te pongas a cuentas con tu pareja, con tu hermano o familiar. Entonces, en este contexto, hermano, de la oración modelo, hablando del perdón, un poco más abajo ahí en Mateo 6, 14, concluye con esto, mire: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Amén. Hermanos, si perdonas las deudas de tus hermanos, tenlo por seguro que tú ya estás con el Señor limpio, hermano. Estás limpio con el Señor. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, por eso cada día usa la oración modelo, para que te detenga de golpe, a que te empuje, a que así como tú recibes el perdón de Dios, tú también lo des a las demás personas. Hermano, esto es grave. Esto es grave para las personas que son muy orgullosas, que son muy rencorosas, hermano, porque tu salvación está en juego si no perdonas. Joven, perdona a tus padres. Es que, pastor, es que, hermano, es que lo que ellos me hicieron no tiene perdón. Hermano, déjame decirte que lo que tú haces tampoco tiene perdón. Las fallas que tú cometes tampoco, hermano, tienen perdón. Más sin embargo, el Señor muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, muchos jóvenes están resentidos con sus padres porque a lo mejor no les dieron un afecto, porque a lo mejor los abandonaron. Pero, hermano, el Señor tiene cuidado de nosotros. Dice su palabra en los Salmos que aunque padre y madre me dejare, con todo el Señor me recogerá. El Señor lo llena todo en todo, hermano, y entendamos que a veces que nuestros padres, amén, pues no tuvieron esa misma amor. A ellos los trataron, hermano, a lo mejor a pura cinto, a pura vara. Pues no tuvieron a Cristo, hermano. Pero ahora que tú escuchas el Evangelio, ahora que tú estás en Cristo, hermano, nosotros no tenemos esa... a lo mejor nosotros tenemos esa ventaja que ahora Cristo nos perdona. Ahora Cristo nos da ese amor para perdonar. ¿Amén? ¿Por qué debemos de perdonar, hermano? En obediencia a su palabra. Porque Él lo pide. Si fue un borracho, si fue un alcohólico, si fue un drogadicto, si te dejó en tu juventud, hermano, ahora nosotros, porque estamos siguiendo las pisadas de Cristo, porque queremos ser salvos, debemos de perdonar. ¿Por qué debemos de perdonar, hermano? Porque si no, no tendrás la salvación. ¿Cuándo sabes que debes de pedir perdón? Hermano, cuando lo miras y sientes en tu corazón como que algo, como, hermano, como una piedra, como si algo como un enojo cada que lo miras. Dicen por ahí, si sientes que te hierve la panza, hermano, cuando lo miras, entonces es una señal que debes de pedir perdón. Si lo miras y lo que sientes es pegarle, es una señal de que tienes que pedir perdón. Si lo miras y no le puedes dar un abrazo, es una señal que tienes que pedir perdón. Entonces, hermano, una manera de mostrar misericordia es perdonar. Una manera para nosotros recibir
perdón y misericordia, es nosotros haciéndolo con nuestros hermanos. Así también maridos deben de perdonar a las mujeres, mujeres deben de perdonar a sus maridos. Hermano, ¿por qué? Porque, hermano, el Señor lo pide. No importa lo que te haya hecho, no importa si te falló, no importa si te fue infiel, no importa, hermano, lo que haya hecho, hermano, porque tú al perdonar, tú mismo te haces un bien. El que no perdona, hermano, dice científicamente que le va mal hasta su propio cuerpo. Sus arterias se empiezan a tapar, hermano, hasta en su panza, porque de tanto coraje empieza ya ni los alimentos a pasarlos bien, empieza el estreñimiento, su cabello empieza a caerse, y bueno, hermano, vienen problemas de corazón. Y hay personas, hermano, que por enojarse y por guardar tanto resentimiento les da... acabo de hace poco platicar con un amigo, su hermano, por un problema de terrenos, hermano. Se enojó contra su padre porque no le dejó el pedazo que le tocaba. Y bueno, tanto fue el enojo contra el padre que le dio azúcar. Lo maldijo y tantas cosas que le dijo, hermano, y le dio azúcar a ese joven. Entonces, ¿por qué mostrar misericordia? ¿Por qué perdonar, hermano? Tú mismo te haces un bien para tu salud, para que tu alma sea salvada. Entonces, para que seas libre de esa raíz de amargura que te está carcomiendo por dentro y te tiene detenido en tu crecimiento espiritual, hermano. Porque la falta de perdón, hermano, te deja estancado, no te deja ser libre, no te deja continuar. Entonces, mostremos misericordia, maridos, mostremos misericordia, jóvenes, mostremos misericordia, hermanos, los unos con los otros, perdonándonos, soportándonos los unos a los otros. Amén. Conozco a personas, hermano, que dejan de ir al templo porque tal vez un hermano no lo saludó, tal vez porque un hermano lo ofendió, hermano, pero debemos de perdonarnos. Si el pastor a lo mejor dijo algo que te ofendiera, hermano, perdónense. En cuestiones del perdón, ya sea que te pidan perdón a ti, tú debes de perdonar, o hermano, o si tú te sientes ofendido, si tú sientes algo en tu corazón, tú tienes la responsabilidad, hermano, de ir a pedir perdón, ¿amén? Para hacerte libre. Mostrar misericordia por amor a Dios te hace bien a ti mismo. Amén. Entonces, como vimos en un proverbio, si eres cruel, te atormentas a ti mismo. A ti mismo te haces mal. Si eres cruel con los demás, aplicando también posiblemente la ley del hielo, siendo chocante, pagando mal por mal, hermano, de alguna manera vas camino pues al infierno. Vas camino al infierno. Como dijeran por ahí, vas camino al perol, hermano. A fuego lento. Pero, hermano, perdona. Vale más tu salvación. Vale más tu vida. Amén. Efesios 4, 31 al 32. Vamos a leerlo. Efesios 4, 31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencias y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó. Entonces, mostremos misericordia, hermano, porque así como el Señor nos perdonó, así nosotros debemos de hacerlo. Y tenemos esa parábola de aquel siervo que fue a hacer cuentas con su amo. Fue a hacer cuentas con su rey y éste le debía 10,000 talentos. Hermano, aquel siervo le clamó, le rogó a su amo que lo perdonara porque la paga, hermano, tenía que entregar su familia, tenían que ser metidos a la cárcel. Pero este rey le otorgó misericordia y le perdonó 10,000 talentos.
Y este siervo malo dice que salió y se topó con un consiervo que solamente le debía, no sé, 100 talentos. Este le tomó del cuello, lo sacudió y dice que lo echó a los alguaciles para que le pagaran. Lo metió a la cárcel. Viendo esta actitud, sus demás consiervos le dijeron a su amo, y su amo le llamó nuevamente y le dijo: siervo malo, yo te perdoné todo, yo te perdoné la paga de muchos años, 10,000 talentos, y tú no pudiste perdonar 100 talentos. Entonces el Señor nos llama a perdonar, hermano, 100 talentos. Amén. El Señor te llama a perdonar a tu hermano. El Señor te llama a perdonar 100 talentos, porque Él te perdonó 10,000, digámoslo así, 10,000 talentos, lo que no se podía perdonar. Él te perdonó todo. Amén. Yo decido perdonar porque amo al Señor, porque me perdonó todo. Amén. Entonces eso es una manera de mostrar misericordia. Otro punto que quiero enseñar, hermano, para mostrar nosotros misericordias, para que el Señor nos lo muestre a nosotros, es ser misericordiosos ayudando a tus hermanos. Esa es otra manera de mostrar misericordia. ¿Amén? En Mateo 25:35, amén, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Vemos esta enseñanza repetidamente en los evangelios. En la red barredera, hermano, separa peces malos de los buenos. Los malos al fuego y los buenos, hermano, pues a la cesta para la gloria, para que entren al reino. Vemos también por otro lado a veces que el Señor enseñaba en el trigo y la cizaña. ¿Amén? Los que no dan fruto para el fuego. ¿Amén? Entonces, nuevamente vemos esta expresión, esta enseñanza: cabritos y ovejas, hermano. ¿Y las ovejas cuáles son? ¿Cómo se reconoce a las ovejas? ¿Amén? ¿Cómo cree usted que se reconocen a las ovejas, hermano? ¿Amén? Apóyeme. ¿Cómo son las ovejas? Obedecen la voz de su pastor. Amén. Las ovejas obedecen la voz de su pastor. ¿Alguien más? ¿Cómo son las ovejas? Amén. En las redes sociales, igual si quieren participar, ¿cómo son las ovejas? Amén. Bueno, ¿cómo son los cabritos? Pues siguen a su pastor. Siguen a su pastor, amén. Las ovejas. Los cabritos, ¿cómo son? Desobedientes. Bien ricos. Esto le dan a su pastor, hermano. También así los cornean, ¿verdad? Por la espalda. Los cabritos desobedecen. Pero, hermano, vamos a ver ahora aquí en la palabra cómo son las ovejas. ¿Qué hacen las ovejas? ¿Ven? Dice aquí la palabra del Señor, vamos a leer en el 35. Dice: porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió al Señor y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hermano, ¿cómo se distinguen las ovejas de los cabritos? El Señor los distingue cuando las ovejas, hermano, son misericordiosos, cuando ayudan a sus hermanos, cuando miran a su hermano que está necesitado, de algún modo es como si lo hicieras al Señor. Esas son las ovejas. El cabrito, hermano, mira a su hermano que está en la cárcel, mira a su hermano que está desnudo y no lo viste. El cabrito mira a su hermano que está hambriento y no le da de su despensa. El cabrito, hermano,
mira a su hermano enfermo y no lo visita. Pero estas ovejas, hermano, el Señor enseña que estos son los justos, a los que pondrá en la gloria eterna. Y estos, hermano, son los que le hacen el bien a sus hermanos, los más pequeños. Jesús lo está diciendo en ese momento a sus discípulos, a sus seguidores, hermano. En esta ocasión Jesús está diciendo, refiriéndose, que si le hacemos el bien a los creyentes, a nuestros hermanos, es como si se lo estuviéramos haciendo a Cristo mismo. Amén. Entonces, hermano, es importante mostrar misericordia ayudando a tu hermano que está necesitado, porque así lo haces como al Señor. Amén. Entonces, Él toma con mucha importancia el trato a sus hijos. Amén. Él toma muy importante el que nos ayudemos los unos a los otros. Él toma muy importante que mostremos misericordia los unos con nosotros. Amén. Entonces, ayuda a tu hermano. Ayuda a tu hermano. Entonces, esto es una enseñanza que es muy importante para esta iglesia, para nosotros, hermano, para los que nos están viendo. Porque ahora en estas iglesias, hermanos, donde la vida se vive muy a las prisas, donde hay muchos quehaceres, donde iglesias, donde es una ciudad, donde cada quien, hermano, dice que cada quien se rasque con sus propias uñas, pues tienen al Señor. Hermano, no es así. No es así. Si ves que tu hermano está en el hospital, tu obligación es estar visitándolo. Es estarle preguntando, hermano, ¿cómo estás económicamente? ¿Necesitas una ayuda? ¿Necesitas un carro? Hermano, y sacar un momento para mostrar la ayuda. Amén. Dice también que fui forastero y me recibiste. Cuando tú recibes a un hermano que viene de otra ciudad y le das casa, comida, cuarto, es como si lo estuvieras haciendo al Señor. Amén. Y si un hermano llega a estar en la cárcel, o los que están ya ahí convertidos, hermano, también es nuestra responsabilidad visitarle, o visitar a los encarcelados, hermano. Amén. Yo quiero hacer una pregunta, hermano. Yo quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Alguna vez aquí alguien, cuando su hermano ha estado enfermo, lo ha visitado? No, ¿verdad? No se ha hecho. ¿Amén? ¿Alguna vez alguien ha recibido a un hermano de lejos? ¿Amén? ¿Sí? Gloria a Dios por los que lo han hecho. Hermano, ¿alguna vez hemos visitado a un hermano en la cárcel? No, ¿verdad? Nos falta hacer eso. Nos falta hacer eso. Pero, hermano, si ha visto a su hermano que no ha venido, ¿ha mostrado esa misericordia de llamarle? Es necesario, hermano, que nos examinemos, porque la palabra es para que la pongamos por obra hoy. Cuando un hermano ha caído de la fe, ha pecado, a lo mejor cayó en el alcohol, a lo mejor cayó en adulterio, hermano, ha mostrado misericordia, lo ha abrazado cuando llega, o ha sido de esos que los juzga, que les dice que ya no tiene perdón de Dios. Hermano, nosotros estamos llamados a cuando llega aquel hermano, orar por él. No importa en la condición en la que venga, hermano, usted vaya y ore por él y abrácelo. Muestre misericordia para que así nosotros también podamos recibir misericordia del Señor. Porque si tú no la muestras, hermano, tampoco nuestro Padre no la podrá dar la misericordia. Amén. Entonces hay que hacer misericordia y mayor a nuestros hermanos en la fe. Y mayor a nuestros hermanos en la fe. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero mayormente a los de la familia en la fe. Entonces, hermano,
yo les llamo primeramente que ponga en práctica la misericordia aquí con sus hermanos, en Cristo. Y hermano, después, ¿verdad?, con los de allá de afuera. Con esto digo, hermano, que con los de allá de afuera no se debe hacer. Claro que se debe hacer, pero la palabra nos llama mayormente con nosotros. Amén. Con nosotros. Entonces, gloria a Dios. Vamos a ver otro punto. ¿Cómo mostramos misericordia? Otro punto es, debemos mostrar misericordia también a las demás personas de allá en el mundo, a tus familiares que no son creyentes, a tus amigos en la escuela, a tus compañeros de trabajo, a ellos también debes demostrar misericordia. Proverbios 14:31, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Hermano, cuando tú los menosprecias, cuando los miras y le dices que cada quien se rasque con sus propias uñas, que no es tu problema, y tiene la posibilidad de darle un taco, tiene la posibilidad del tiempo de visitarlos, tiene la posibilidad de darles una palabra de parte de Dios, y no lo haces, hermano, pecas. Pero por otro lado dice la palabra del Señor que si obedecemos, si somos misericordiosos, dice, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, es feliz, es prosperado, tiene la bendición del Señor, el que muestra misericordia, hermano. Amén. Dice en Miqueas 6:8, oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que te pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué te pide el Señor de ti, amado hermano? Que hagas justicia y que muestres misericordia y que te humilles ante el Señor. Esto es más que sacrificios, que holocaustos. Esto es más agradable al Señor, hermano, que ir latigando tu propio cuerpo, que esos sacrificios. Muestra misericordia, hermano. Muestra misericordia. Otro punto que quiero dar sobre la misericordia, hermano, y que nos da una enseñanza muy grande, es que Jesús se preocupaba por los más necesitados. En Mateo, dice la palabra del Señor, en Mateo 4:24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, a los afligidos por diversas enfermedades y atormentados, los demonios, lunáticos y paralíticos, y los sanaban. En Lucas 6, hermano, lo dice que cuando él miraba a la multitud, él tuvo compasión por ellas. Él tuvo misericordia y las sanó, hermano. Y las sanó. Entonces Jesús es un gran ejemplo, hermano, de muestra de misericordia. Entonces, demos por gracia lo que por gracia recibimos. Mateo 10:8, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios, dad de gracia lo que recibiste. Amén. Dad de gracia lo que recibiste. Amén. Entonces, estamos llamados, hermanos, a perdonar. Porque el Señor nos perdonó 10,000 talentos, nosotros estamos llamados a perdonar. Si el Señor nos salvó, hermano, de una enfermedad, nosotros estamos llamados a mostrar misericordia, visitando a los enfermos, ayudándoles. Hermanos, tenemos tarea que hacer. Amén. Tenemos mucho que hacer. A veces decimos, yo quiero servir al Señor, pero en la iglesia no me dan chance. Hermanos, si hicieras lo que deberías de hacer, nomás el papel de como alguien de casa, créeme que ni siquiera te daría tiempo de hacer trabajos en la iglesia. Tenemos mucho trabajo, hermano. Visitar enfermos, predicar, hacer devocionales en tu propia casa, con tu familia. Tienes mucho trabajo, hermano, no solamente en la iglesia. ¿Amén? Dice Zacarías 7:8 al 10, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano.
No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni a ninguno piense mal en su corazón en contra de su hermano. Hermano, la religión sin mácula y sin mancha es ayudar a las viudas y a los huérfanos. Amén. Al necesitado, al extranjero. Esta es la religión sin mácula, sin arrugas. Esta es lo que debemos de hacer. Amén. Amén. Entonces, concluyo con esto. El mayor ejemplo de misericordia es Jesús, hermano. Es el Señor. Amén. El mayor ejemplo es Él. Dice aquí en su palabra, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él mostró su misericordia para con nosotros, hermano, dando a su único Hijo unigénito para que si crees en Él tengas vida eterna. Amén. Su palabra también dice aquí en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, busquemos al Señor Jesucristo. Hermano, Él es el sumo sacerdote que muestra su misericordia continuamente, aquel que fue tentado en todo pero que no pecó, Él que sabe todas las cosas que nosotros estamos sufriendo, lo que padecemos en contra de la lucha del pecado. Hermano, dice su palabra que nos acerquemos a Él confiadamente al trono de su gracia. Acércate, hermano, confiadamente y alcanzarás misericordia. Amén. Y hallarás el oportuno socorro. Efesios 5:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en vuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Y por gracia sois salvos. Vemos al Señor que muestra su gracia, hermano. Él dio a su Hijo a morir por todos nosotros en aquella cruz. Él es el sumo sacerdote, hermano, que muestra su gracia para que encontremos el oportuno socorro, para que encontremos el perdón. Eso nos debe de llevar a nosotros a mostrar misericordia con tus hermanos. Hermano, ya vimos cómo haciéndoles el bien, perdonando a tu hermano, y hermano, también ayudando a las personas de allá de fuera. Entonces, vamos ahí a Mateo 5:7, dice su palabra, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Amén. Entonces, hermano, este es el mensaje del Evangelio. Amén. El Señor nos dio el perdón. El Señor muestra su misericordia cada día. Sus misericordias son nuevas cada mañana, amado hermano que nos está viendo. Cada día es una oportunidad para que te pongas a cuentas con Dios, para que encuentres el oportuno socorro. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Así que, hermano, amada hermana que nos está viendo, pongámonos a cuentas cada día. Él es amplio para perdonar. Y dice su palabra, hermano, que Él avienta nuestros pecados a lo más profundo de la mar, hermano, y los desaparece ahí. Amén. Los desaparece. Entonces, es una gran oportunidad que el Señor nos da cada día de mostrar misericordia, hermano, para nosotros también recibirla del Señor. Es un día más para decirle al Señor, perdóname de todos mis pecados.
porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y no como esos sumos sacerdotes, hermano, de hoy en día, hermano, que tienes que, decirle tus pecados y ellos aún tienen que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. No, hermano, eso ya no. Ya no, los padrecitos ya no, hermano. Ahora tenemos un sumo sacerdote, hermano, que no tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados. Él ya hizo el sacrificio de una vez por todas, por todos, hermano, por todos. Y Él te perdona. Vamos a orar en esta tarde, hermano. Vamos a orar y yo quiero que en esta tarde, amén, nos llevemos esta palabra a nuestra casa, que la meditemos y que de ahora en adelante mostremos misericordia con nosotros, hermano. Amén. Para que nosotros nos hagamos bien, ¿verdad? Nosotros mismos. Y recibamos el amor del Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias una vez más porque nos permitiste escuchar tu palabra, Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Fue tu palabra, Señor. Yo, Padre, creo, Señor, que tú eres el más grande ejemplo, Señor, de misericordia, Señor. Señor, cada día nos lo muestras, Padre. Cada día nos das oportunidades, Señor. Señor, que podamos alcanzar tu oportuno socorro, Señor, cada día. Perdónanos por todos nuestros pecados, Señor, si hemos fallado. Señor, tú eres amplio para perdonar nuestras deudas. Señor, ayúdanos a nuestros hermanos, Señor, que hoy nos estuvieron viendo por redes sociales. Señor, ayúdanos a ser misericordiosos. Padre, si sabemos de alguien, Señor, que está pasando una prueba, Señor, que lo hagamos, Señor, porque tú nos has dicho en tu palabra que como ovejas, Señor, Padre, cuando nosotros ayudamos, Señor, lo estamos haciendo como a ti mismo, Señor, te estamos visitando a ti mismo, te estamos vistiendo a ti, Señor. Cuando ayudamos, cuando vestimos a alguien que está necesitado, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer la misericordia cuando tengamos oportunidad, Señor. Aún a nuestros vecinos, Padre, aún a los que nos rodean, para que puedan ver la luz tuya en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a dar, Señor, lo que tú nos has dado, Señor, el perdón de todos nuestros pecados. Ayúdanos a perdonar lo mínimo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, te damos por este día. Señor, bendice a todos mis hermanos. En el nombre de Jesús, a los que nos están viendo, bendícelos, Padre, aquí por redes sociales, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. A todos los que nos están viendo, Dios los bendiga, amén, porque, bueno, se dieron el tiempo y nada es en vano. Una palabra que quede guardada en nuestros corazones y que la pongamos por obra. Que el Señor les bendiga, amén, y bueno, nos vemos. Gloria a Dios.